responsables. Informe RCR Meridiano, segunda edición. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe meridiano en su segunda edición por su RCR. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la producción del espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y al frente del micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, @RCR750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó que durante el primer semestre del año se registraron 3.393 protestas, de las cuales al menos 59 fueron reprimidas. Según la organización no gubernamental, en enero a junio, las protestas han dejado el saldo de una persona asesinada, 25 manifestantes detenidos y 7 heridos. En ese sentido, los comités para la defensa de derechos humanos en relación a la falta de agua en algunos sectores en el área metropolitana de Caracas, como La Dolorita, Coche, La Vega, Santa Rosalía, San Pedro y José Félix Rivas, exigen frente a la Defensoría del Pueblo se solucione la problemática en estas otras comunidades que también están afectadas. Aseguran que la escasez por falta de mantenimiento y quiebre técnico de Hidrocapital se ha visto afectada durante la pandemia y atenta contra la salud de los venezolanos. En San Juan 4 años, en La Vega 3 años. La gente de Juan Pablo II nunca se le ha arreglado el problema del tanque. Hay problemas de salud asociados a alergias en la piel, afecciones cutáneas e inclusive gente que tiene escoliosis de tanto cargar agua en los barrios para llevar algo a su casa. Y el pago de las cisternas en dólares. Entonces exigimos, por favor, para la defensa de nuestros derechos económicos, sociales, humanos y ambientales, el artículo 127, el artículo 306 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a un agua accesible, potable y suficiente, a información, al cuidado de nuestra salud y alimentación. Por eso exigimos a la Defensoría acción en nombre de los comités de defensa de los derechos humanos. En otras noticias, el periodista de investigación del portal Armando.info, Roberto Denis, aseguró que la aerolínea Plus Ultra siempre estuvo quebrada, incluso desde el momento que estableció una sociedad de inversionistas venezolanos poco conocidos relacionados al emergente grupo empresarial de Camilo Ibrahim Issa en nuestro país, tal y como lo reflejaron en un reportaje publicado en 2018. El comunicador destacó el papel que jugó el exministro de Transporte español, José Luis Ábalos, por su cercanía con la vicepresidencia del régimen, Delcy Rodríguez, para aprobar el rescate de la aerolínea. Una empresa además que siempre estuvo quebrada, Mariale, es decir, cuando estos señores entran y ponen el capital y pasan a ser la mayoría accionaria, la empresa no había despegado, ¿no? Era una aerolínea, pero no había despegado. Prácticamente siempre nació con esa idea de conectar España con Latinoamérica, pero la empresa prácticamente nunca había despegado. Y entonces cuando en España se empiezan a escarbar, descubren que sí, en efecto es el señor, un poco que esto, pese a que él lo ha negado, pero son muy evidentes los indicios que hay de la relación de Camilo Ibrahim con estos empresarios, y se tejió toda esta versión de que el ya exministro Ábalos en España fue clave en este apoyo, y eso se explicaría por su relación con Delcy Rodríguez. Roberto Denis aseguró que en el caso del empresario colombiano y agente venezolano Alex Saab ya ha cumplido todos los pasos para que se concrete su extradición a los Estados Unidos y la decisión del Tribunal Constitucional que rechazó suspender el proceso como lo sugería el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es un duro golpe para su defensa. Bueno, jurídicamente ya ha cumplido prácticamente todos los pasos y todas las instancias legales del sistema judicial de Cabo Verde, y en todas se ha determinado que sí, que hay méritos para la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Falta únicamente la decisión final, o que el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia judicial de Cabo Verde, ratifique que sí, que hay méritos para la extradición.
Entre tanto, el gobierno británico anunció este jueves la imposición de sanciones por corrupción a 5 individuos, entre ellos el empresario colombiano Alex Saad, presunto testaferro del régimen venezolano, y el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodorín Obiang, hijo del presidente Teodoro Obiang. Londres incluyó a Saad y a su socio Álvaro Pulido Vargas por explotar 2 programas públicos de Venezuela que se pusieron en marcha para abastecer a venezolanos pobres con alimentos y viviendas asequibles. Ambos se beneficiaron de contratos audiciados incorrectamente, en los que los bienes prometidos se entregaban a precios muy inflados. Sus acciones causaron más sufrimiento a los venezolanos que ya estaban en la pobreza para su propio enriquecimiento privado, destacó la Cancillería británica. En España, el diputado del Partido Ciudadanos, Edmundo Val, le pidió al gobierno del presidente Pedro Sánchez que cese a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien defendió la aprobación del rescate otorgado para la aerolínea Plus Ultra de capital venezolano y español por más de 50 millones de euros. Además, el parlamentario exigió que el Ejecutivo español suspenda el desembolso de la siguiente parte de rescate por más de 30 millones de euros, luego de la decisión que un juzgado en Madrid pidió al gobierno demostrar la idoneidad de la empresa para recibir recursos del Fondo Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Supone algo que entendemos que es de la máxima responsabilidad de este gobierno y creemos que en cualquier país de nuestro entorno debería llevar a asumir ceses y dimisiones. Y en este sentido, hay que decirlo, el gobierno mintió en su día a través del ministro Ábalos, pero es que la ministra Montero, la ministra de Hacienda, también en sede parlamentaria hace pocas semanas, defendía la legalidad de estas ayudas. Este ministerio, el Ministerio de Hacienda, por este caso, entendemos que tiene la credibilidad en mínimos y le pedimos a la señora Montero que con toda dignidad dimita o, si no, al presidente del gobierno que la cese. En otras noticias, como cínicas calificó el expresidente de Ecoindustria, Juan Pablo Olalquiaga, las declaraciones de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, en las que aseguró que los empresarios del mundo ven con envidia a los empresarios venezolanos en el marco de su intervención a la Asamblea Anual de Fedecámaras. Y lo que dijo fue, fueron unas cosas muy cínicas, verdaderamente, ¿no? Dijo que los empresarios del mundo ven con envidia a los venezolanos porque tienen materias primas, cuando es totalmente lo contrario. Ha habido una destrucción de las cadenas de suministro. Prueba de ello es que el sector metalmecánico no puede recibir acero venezolano, tiene que importar acero. El sector petroquímico, antes Venezuela producía y exportaba resinas plásticas, ahora no las hay. Los empresarios venezolanos han pasado por la hiperinflación, cosa que los empresarios de otros países no. Por la contracción de la economía. ¿A qué puede pensar un empresario del campo que no tiene gasoil y que es matraqueado en todas las alcabalas? Entonces esa declaración no es sino una declaración cínica, como lo es el reactivar el Consejo de Economía Productiva, que dijo que es una cosa que se podía conseguir. Ya pasamos por ahí. El dirigente empresarial reconoció que no hay posibilidad de establecer una economía de mercado en Venezuela en tanto no ocurra un cambio político en el país, aunque sí se podrían implementar algunas medidas que permitan una mayor actividad del sector productivo venezolano. Los cambios que te podrían permitir de que haya una economía más dinámica sí se podrían dar bajo un régimen autoritario como el que vivimos. Sin embargo, una economía plena de mercado, como te dije antes, que es lo que nosotros quisiéramos ver en Venezuela, eso no se va a dar hasta que no tengas un país en el cual el gobierno sea legítimo, haya legitimidad o haya separación de poderes y opere un sistema de justicia imparcial. Entre tanto, el largo litigio entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó sobre quién puede recibir el destino de 32 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra quedó este miércoles visto para sentencia en la Corte Suprema Británica. Se nos ha encomendado un exigente trabajo de examen. Nos llevará algún tiempo considerar todos los argumentos y emitir nuestro juicio, afirmó el presidente de la Corte, Lord Robert, en el tercer y último día de vistas. En internacionales,
Estados Unidos impondrá este jueves sanciones a funcionarios cubanos que considera directamente implicados en abusos de derechos humanos durante las protestas del pasado 11 de julio en Cuba. Dijo a EFE una fuente familiarizada con el anuncio. Las sanciones forman parte de la respuesta del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden en la situación en la isla, que también incluye medidas para tratar de mejorar el acceso a Internet en Cuba y un estudio de la posibilidad de autorizar de nuevo el envío de remesas al país. Los venezolanos en Estados Unidos que deseen realizar la solicitud para el estatus de protección temporal por primera vez podrán realizar el proceso a través de Internet a partir del miércoles 21 de julio. Así lo informó esta semana el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en su página web. Los ciudadanos originarios de Birmania, Somalia, Siria o Yemen, o personas sin nacionalidad que hayan residido habitualmente en uno de esos países por última vez, también podrán optar por la solicitud. En otras informaciones, Argentina habilitó registro de identidades no binarias en documentos de identidad. El Documento Nacional de Identidad en Argentina suma desde este miércoles la opción X a la hora de definir género masculino y femenino de la persona solicitante, según establece un derecho presidencial que pone al país sudamericano a la vanguardia en este plano en América Latina. El presidente Alberto Fernández entregó el miércoles los primeros 3 documentos bajo la nueva nomenclatura en un acto realizado en el Museo Bicentenario Contiguo de la Casa de Gobierno. La humanidad tuvo que recorrer un largo trecho para entender que habían todos, todas y todes. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su gobierno que no se espía a nadie tras descubrirse que en años anteriores se le espió a él, además de miles de personas más, en el programa Pegasus, pero descartó tomar medidas judiciales. Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, indicó el miércoles que en 2012 a 2018, las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, gobiernos estadales y dependenciales federales, destinaron más de $30 millones para el pago de servicios de espionaje de diversas empresas ligadas a Pegasus, programa de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group, utilizados para actividades de seguimiento contra dirigentes políticos y periodistas en todo el mundo. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. En economía, Wall Street abrió este jueves el territorio mixto y Dow Jones de industriales, su principal indicador podría ser de 0.15% tras conocerse una inesperada subida a las solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos. 10 minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, Dow Jones se dejaba en 51.36 puntos y se situaba en 34.74, mientras que el selectivo S&P en 500 se mantenía casi plano, con una pérdida de 0.01% hasta 4.358.47 unidades. El mercado relacionaba así después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunciara que la cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo subió a 419,000 la semana pasada. Pasamos a los deportes. El pelotero venezolano Wilmer Flores rompió el empate en la novena entrada en un jonrón de 2 carreras, con el que los Gigantes de San Francisco remontaron para vencer 4-2 a Los Ángeles de Dodgers. El jonrón número 11 de la temporada para Flores y el número 100 en su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas. Y en otras informaciones deportivas, las 3 judocas venezolanas ya conocen sus rivales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En los 70 kilogramos, el Bismar Rodríguez abrirá el torneo olímpico ante la alemana Giovanna Escosimarro el 27 de julio. Después del 28 de julio, Ariskelis Barrios competirá en los 63 kilogramos con la rusa Deiva Tovac, y Karen León enfrentará a la portuguesa Patricia Sampaio. Y así llegamos al final de este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.